Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isael Chavarría, soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy voy a hacer un análisis cualitativo a partir de una entrevista a un ex policía de Coahuila. Esta entrevista fue realizada el 19 de mayo del 2019 y el nombre del entrevistado es Daniel Castellanos, que ocupó su cargo de policía estatal desde 1999 hasta el 2012. Para esto voy a utilizar el programa Atlas.t que nos ayuda a organizar o a codificar esas frases que nos parecen importantes. Por ejemplo, esta frase que yo seleccioné y que dice: ya ves que había asesinatos, secuestros, robo de vehículos, la mayoría de los delitos comunes y federales se dispararon al mil, todos. Aquí puse un código llamado violencia que hace referencia pues al texto. Y así fui codificando los textos que se me hacían más importantes y posteriormente a estos códigos los uní para formar categorías principales. Como podemos ver aquí, estas son las categorías principales que eh, se, se lograron identificar o que se lograron realizar mediante los códigos que logré identificar en el texto. Hay tres categorías principales que ya son preestablecidas por la profesora, que son los problemas del contexto, actores relevantes y prácticas que favorecen la justicia desde la experiencia del entrevistado. Estas categorías ya fueron preestablecidas y yo encontré otras más, dos, tres, así es que vamos a analizar una por una. En cuanto al problema del contexto, aquí encontré que existen amenazas, cobro de cuotas, colusión de custodios con el crimen organizado, colusión policial con el crimen organizado, corrupción policial, que es lo mismo. Aquí podemos remover esta parte: crimen organizado armado, debilidad operativa, enfrentamientos policiales con el crimen organizado, impunidad institucional, secuestros, sueldos bajos, violencia. Como podemos ver en esta categoría, la seguridad en Coahuila estaba marcada por una crisis estructural de violencia e impunidad, donde el crimen organizado tenía una fuerte capacidad operativa e influencia sobre distintas instituciones del Estado, que muchas veces pues era superada, ¿no? por el crimen. Otra cosa que podemos ver aquí es que estos problemas no son completamente aislados, ya que, por ejemplo, está relacionado con los bajos salarios, con el debilitamiento operativo, que muchas veces hacen que los policías decidan unirse al crimen organizado para ganar un poco más de dinero. Ahora analicemos los actores relevantes. Aquí encontré los Chapos, el crimen organizado, Genaro García Luna, gobernador Enrique Martínez Martínez, los marinos, militares, Ministerio Público, Policía Estatal, Policía Federal, señalamiento a funcionarios del Partido Acción Nacional, Zetas. Aquí podemos ver cómo el conflicto de seguridad involucraba a múltiples actores institucionales, a políticos y a criminales que interactuaban de manera compleja dentro del sistema de seguridad. Aquí quiero hacer hincapié en el gobernador de Enrique Martínez Martínez, donde el entrevistado habla de algo positivo del gobernador. Por ejemplo, dice: cuando bajamos, me acuerdo exactamente, abrí la puerta, me paro y disparo de la unidad en movimiento, porque tuvimos una buena capacitación cuando estuvo el gobernador Enrique Martínez y Martínez. Él estuvo invirtiendo mucho en la policía. El entrevistado habla de algo positivo del gobernador. Y bueno, pasemos a las prácticas que favorecen la justicia. Aquí encontré la capacitación adecuada, la capacitación constante, las certificaciones especializadas, las detenciones, la ética profesional, las inversiones en capacitación policial y servicio de la ciudadanía. Es decir, aquí el entrevistado percibe todos estos elementos que son fundamentales para fortalecer la justicia y enfrentar el crimen organizado. Vamos a pasar ahora a las estrategias criminales, que se me hacen muy importantes. Aquí logré identificar las amenazas, el crimen organizado armado, el equipamiento criminal,
ejecución de custodios, ejecución de policías, emboscadas, engaños, extorsiones, intimidación, militarización criminal. Esta categoría nos revela que el crimen organizado opera mediante estrategias tácticas y militares orientadas al control territorial, la intimidación y el debilitamiento institucional, y muchas veces está tan preparada que supera al mismo Estado. Ahora pasemos a analizar los lugares relevantes. Aquí encontré los actores relevantes, los lugares relevantes, perdón. Aquí encontré los Arenales, el Cerezo Torreón, Coahuila, Cristo de las Noas, Francisco Sarabia y Revolución, La Victoria y la Calle 18, Matamoros, El Oxxo, San Pedro, Santa Fe. Todas estos lugares nos permiten identificar los espacios estratégicos donde ocurrieron los enfrentamientos, y muchas veces, como por ejemplo el Oxxo, que son lugares públicos de comerciales, pues como existen en todos lados, pues es como un punto de referencia, ¿no? Para identificar un lugar. Otra de las categorías es la corrupción institucional. Aquí identifiqué el C4 coludido con el crimen, la colusión de custodios con el crimen organizado, la colusión policial con el crimen organizado, la falta de transparencia financiera, la policía estatal coludido con el crimen, restricciones operativas. En esta categoría nos muestra que parte de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad eran percibidas por el entrevistado como infiltradas o limitadas por redes de corrupción, en donde muchas veces, pues, como lo dije anteriormente, el crimen organizado pues superaba las expectativas del Estado. Y ya para terminar, creo que la entrevista muestra cómo la crisis de seguridad en Coahuila no solamente se puede entender como un problema de violencia criminal, sino como una combinación de debilitamiento institucional, corrupción, precariedad policial y disputa territorial entre actores estatales y criminales. A pesar de ello, creo que el entrevistado considera además que la capacitación, la ética profesional y la profesionalización policial son elementos esenciales para fortalecer la justicia y recuperar la capacidad institucional del Estado. Esta sería mi conclusión.